Nos interesa que este documento esté en YouTube. Al término, Perfecto. al término de esta reunión lo subiremos a YouTube. Entonces, ¿el de ayer también se puede, los que lo perdimos? Ya está en Ya YouTube está. Perfecto. con el título Dogma. Dogma, Maternidad Divina, Centro Mariano. Ese es el título con el que subimos ayer el video de la clase que dimos de las 5 de la tarde a las 5:50. Entonces ya está en YouTube, búsquenlo con ese nombre, Dogma, Maternidad Divina, Centro Mariano. Perfecto. Y hoy lo vamos a subir con el título también, Dogma, Virginidad, Centro Mariano. Y así vamos a ir poniéndole nombre a cada video que realicemos, para que ustedes lo puedan ver si es que no tienen la oportunidad de estar presentes en esta conferencia por Zoom. Sí. Muy bien. Entonces, pues, yo creo que ya podemos comenzar. Y comenzamos invocando a la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y la muerte, ampáranos, Gran Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les pido de favor si pueden apagar su micrófono o yo lo apago desde aquí. Sí, Y solamente lo encenderemos cuando tengan alguna pregunta. sí. Está bien. Sí. Para que no se interfiera la comunicación. Bueno, De acuerdo. entonces, el tema pues que vamos a ver el día de hoy es el tema de la virginidad de la Virgen Santísima. Este tema está relacionado íntimamente con el tema de la maternidad. De modo que no se puede hablar de la virginidad si no hablamos también de la característica de haber sido madre. La Virgen Santísima fue madre de Jesucristo, pero lo fue de una manera virginal. ¿Qué significa eso? Que no hubo intervención de varón en la concepción de Jesucristo en el vientre de la Santísima Virgen. A eso le llamamos la concepción virginal de Jesús en el vientre purísimo de la Virgen Santísima. Otra cosa es la concepción inmaculada de la Virgen María en el vientre de la mamá de la Virgen, Santa Ana, puesto que allí sí hubo intervención de varón para que fuese concebida la Virgen María. Como sabemos, por medio de los evangelios apócrifos, Joaquín y Ana tuvieron, pues se amaban, eran ancianos, pero Dios les concedió tener una hija, concebir en el vientre de Ana, que era la mamá de la Virgen. Ana concibió por un acto amoroso con San Joaquín, y allí hablamos de la concepción inmaculada. La diferencia entre concepción inmaculada y concepción virginal, pues es que la concepción inmaculada de la Virgen en el vientre de su mamá ocurrió por un proceso de predilección de parte de Jesucristo, como lo veremos en el dogma de la Inmaculada Concepción, y además es una concepción inmaculada porque no hubo pecado original en ningún momento en que la Virgen Santísima de su concepción tuvo ese proceso de gestación de 9 meses como todo ser humano en el vientre de su mamá Santa Ana. En cambio, el proceso de la concepción virginal significa que la Virgen concibió en su vientre al Hijo de Dios, a Jesucristo, hecho carne,
hecho criatura, asumió la naturaleza humana del vientre de la Virgen Santísima, pero en ese caso no hubo intervención de varón. Y esa es la gran diferencia entre la concepción inmaculada de la Virgen, donde sí hubo intervención de varón, y la concepción virginal de Jesucristo en el vientre de la Virgen Santísima. No hay que confundir la concepción virginal de Jesucristo en el seno de la Virgen con la concepción inmaculada de la Virgen en el seno de su mamá Santana. Que quede muy bien claro esto. Y entonces, al hablar de la virginidad de María, hablamos del momento en que ella aceptó ser madre de Dios, después de que el ángel la visita, según el relato de San Lucas, en el capítulo 1, pues ahí tenemos el relato de cómo el ángel envió a Nazaret, al ángel, al arcángel San Gabriel, para anunciarle a la Virgen que sería madre de Dios. Y entonces tenemos ese relato de San Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 35, Lucas del 26 al 38, en donde encontramos el relato de cómo fue que el ángel visitó a la Virgen Santísima en Nazaret. Y dice así el relato, comenzando del verso 35. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Ese es el relato que tenemos de cómo el arcángel Gabriel llegó a la casa de la Virgen María en Nazaret y allí le anunció que Dios la había escogido para ser madre de Dios, y ella, humilde sierva del Señor, aceptó esa encomienda. Y vemos aquí en este relato cómo deriva de este relato el significado de la virginidad, puesto que dice que el poder de Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. Es lo que nos dice San Lucas en este versículo 35. Es decir, ahí el hecho de que San Lucas se refiera al poder del Altísimo como una nube, se está refiriendo a lo que sucedía allá en el Antiguo Testamento, cuando Dios se hacía presente en su pueblo en forma de nube. Es un relato que tenemos allá en el Antiguo Testamento, en el libro de del Éxodo, en el capítulo 40, verso 35, tenemos el relato de que la tienda del encuentro donde hablaba Moisés con Dios se había llenado de la gloria del Señor. Y en el libro de los Números, capítulo 9, versículo 18, dice que la nube permanecía sobre el santuario. Vean entonces cómo San Lucas en este párrafo nos habla de la presencia divina de Dios manifestada por la presencia de la nube. Así el ángel Gabriel se refiere a la Virgen. El poder de Dios descansará sobre ti como una nube. Ese detalle de la nube no se le pasó a San Lucas al referir cómo la Virgen Santísima iba a concebir de una manera virginal, sin intervención de varón. Y luego lo refrenda diciendo en el versículo 37, el arcángel le dice a la Virgen: para Dios no hay nada imposible. Es decir, que en esos dos versos, en el 35, donde dice que el poder del Altísimo cubrirá a la Virgen como una nube, y en el versículo 36, donde dice que, versículo 37, para Dios
no hay nada imposible. En esos dos versículos está fundamentada la fe de la Iglesia en la concepción virginal de Jesucristo en el vientre de la Virgen. Por eso decimos que con base en este texto de San Lucas, la maternidad de la Virgen es una maternidad virginal. De modo pues que la concepción de Cristo en el vientre de la Virgen, en el momento en que ella acepta ser madre de Dios, lo hace de una manera virginal, sin intervención de varón. Y lo mismo encontramos en el Evangelio de San Mateo, cuando el ángel se le aparece en sueños a José. Eso lo tenemos en el capítulo 1, versículo 20, del 20 al 23 del capítulo 2 de San Mateo. Dice así San Mateo: José había pensado repudiar a la Virgen porque había notado que ya estaba embarazada. Y había pensado hacerlo cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños. Y el ángel le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y San Mateo añade en el versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta Isaías: la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y concluye el relato diciendo: cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó por esposa a María. De modo pues que tenemos estos dos testimonios del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versos del 35 al 38, y San Mateo, capítulo 1, versos del 19 al 23. Ese es el fundamento de la Sagrada Escritura que tenemos para argumentar la concepción virginal de Jesucristo en el vientre purísimo de la Virgen Santísima. De modo pues que este es el testimonio que tenemos de la Sagrada Escritura. Y en estos pasajes que hemos leído, atestiguan los textos sagrados, los evangelios de San Mateo y de San Lucas, que María de Nazaret en el momento de la anunciación era virgen y que la concepción de Jesús en su vientre fue realizada en virtud del Espíritu Santo. Es lo mismo que nosotros proclamamos en el credo durante la misa, cuando afirmamos: creo en Jesucristo que nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Fue engendrado y se hizo hombre. Todos en el credo, cuando rezamos el domingo en la misa, afirmamos que la Virgen Santísima concibió en su vientre a Jesucristo de esa manera virginal, por obra del Espíritu Santo, como lo atestiguan estos dos relatos, el de Lucas y el de San Mateo. De modo pues que en el caso de la cita de Mateo, se refiere a que la concepción virginal de Jesús en el vientre purísimo de la Virgen Santísima está de acuerdo con la profecía de Isaías, el capítulo 7 del libro de Isaías, versículo 14. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que le pondrán por nombre Emmanuel. De modo pues que Lucas, Mateo, el
relato que hemos leído de Mateo del capítulo 1, versos 18 al 25, y también el relato que hemos leído de San Lucas, capítulo 1, versos del 26 al 38, los dos aducen la profecía de Isaías del capítulo 7, verso 14 del libro del profeta, que había vivido como unos 6 siglos antes de Jesucristo, antes de que aconteciera la concepción virginal de Jesucristo. Pues hasta aquí es lo que tenemos de la Sagrada Escritura. Hay desde luego otros textos que los padres de la Iglesia han aducido como fundamento de la concepción virginal, es decir, de la virginidad, de cómo María concibió a su hijo sin intervención de varón. Hay otros documentos, otros textos de la Sagrada Escritura, pero que por lo pronto yo quisiera que solamente nos quedáramos con estos dos. El de San Mateo, capítulo 1, versos 18 al 25, y el de San Lucas, capítulo 1, versos del 26 al 38. Eso es lo que podemos referir como documento fundamental de la Sagrada Escritura para nuestro tema de la virginidad de la Virgen. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta este momento? Porque ahorita enseguida pasamos a ver un texto de los padres de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, pero me interesa que quede claro el fundamento de dónde parte la fe de la Iglesia, la certeza, la confianza, el honor con que la Iglesia proclama que la Virgen María concibió de manera virginal a su hijo, fundamentándonos en estos dos pasajes de San Lucas y de San Mateo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No ahorita. No, Fray. Lupita Leurete. No, creo que todo está bien. Con esto, ¿cómo se llama? Está confirmado también con lo de ayer que vimos del concilio de Éfeso. Así es. Entonces, como que está complementado lo de ayer con lo de hoy, y entonces me siento bien, me siento segura. Eso es, se trata de tener una seguridad en la fe para manifestar nuestra confianza, proclamar que Jesucristo es Hijo de Dios, Hijo de la Virgen Santísima, y que la Virgen es virgen porque así lo decidió Dios, que ella concibiera de manera virginal en su vientre purísimo a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ello no significa que Cristo no haya sido hombre. El hecho de que no haya intervenido varón en el momento de su concepción no significa que Jesús no sea hombre. La humanidad de Jesús le deriva De de María. los 9 meses que estuvo gestándose en el vientre de la Virgen Santísima. De la Virgen María tomó Jesús su naturaleza humana. Por eso decimos que Jesucristo es verdadero hombre, porque tomó de la Virgen, del cuerpo de la Virgen, del seno purísimo de la Virgen, fue un embrión que produjo el cuerpecito de la Virgen Santísima y que fue fecundado por el Espíritu Santo para que en su vientre se generara, se gestara durante 9 meses el cuerpo de Jesucristo y lo diera a luz en Belén de Judá. Porque vemos que este relato tanto de San Mateo como de San Lucas sitúan el anuncio, es decir, la concepción, el momento en que la Virgen acepta recibir a su hijo en su vientre, ocurre en Nazaret, allá en Galilea, en el norte, en donde tenía su casita la Virgen Santísima. Pues en los relatos apócrifos nos dicen que ella fue educada por los rabinos de Nazaret y que sus papás la enviaban todos los días a la sinagoga para que fuese instruida por los rabinos, por los
los que tenían el encargo de educar al pueblo. La Virgen Santísima también fue educada por los rabinos acerca de la certeza de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Y entonces, pues, hasta aquí tenemos el fundamento escriturístico acerca de la concepción virginal de Jesucristo en el vientre de la Virgen Santísima. ¿Alguna pregunta? No, Fray. Padre, Bueno, Fray, sí, dígame. se supone que en ese tiempo a las mujeres no se les aceptaba en el templo. Y Así es. entonces a María, ¿cómo es que sí la instruyen o cómo es que ella adquiría los conocimientos de Dios? Pues porque había unos sectores en donde a las niñas se les instruía. Si bien no era una instrucción cotidiana, pero había una instrucción dirigida a las mujeres, a las niñas, ya desde pequeñas, que se hacía afuera del templo, no propiamente dentro del templo, pero ellas también recibían una instrucción religiosa acerca de las verdades de la Sagrada Escritura. No. Eso lo podemos leer en los libros apócrifos, en los evangelios apócrifos, sobre todo en el Evangelio de Santiago, que es un evangelio apócrifo en donde se nos habla de esta instrucción que recibía la Virgen Santísima de niña. Sí, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Alfredo, Lupita, Georgina, Adriana. Bueno, todavía no son aceptadas las mujeres judías adentro de su sinagoga junto con los hombres, como llegábamos, porque ahorita ya no tanto, a nuestra iglesia y podemos sentarnos la familia completa. Tengo entendido que los judíos, no por personas judías que me lo han dicho, pero yo tal vez con la Virgen y con las otras niñas de ese entonces, había algo más leve, algo sencillo, nada más para que pudieran también medio educar a sus hijos cuando ya fueran mamás, ¿no? Las iban instruyendo para el futuro. Así es. Además, como sabemos, la instrucción religiosa se la daban los papás en su casa a los niños y a las niñas. Y solamente esporádicamente, sobre todo en las fiestas de Pascua, en las fiestas de de la Pentecostés, de la recolección de los frutos de la tierra. En esas ocasiones sí podían ir toda la familia, papá, mamá, hijos e hijas, podían participar en las ceremonias de la sinagoga o del lugar asignado para el culto. De modo pues que la instrucción mayormente, el grueso de la instrucción que recibió la Virgen Santísima, seguramente la recibió de San Joaquín y de Santa Ana. Uh-huh. Bueno, pues sí, él era sacerdote del templo, ¿no? San Joaquín. San Joaquín no nos consta por los evangelios apócrifos que haya sido sacerdote. De quien sí consta que era sacerdote era del papá de San Juan Bautista. Sí, es cierto. Yo me Zacarías. confundí. Es que también son dos ancianos que son beneficiados por la gracia de Dios para tener un hijo en su ancianidad. Como también los papás de María, Joaquín y Ana, ya eran ancianos, según el relato apócrifo del Evangelio de Santiago, en donde se dice que ellos ya eran ancianos cuando tuvieron la gracia de concebir a la Virgen Santísima como unigénita, como hija única. No tuvo hermanos carnales, hermanos del mismo vientre de Santa Ana. La Virgen Santísima fue hija única, según el relato del libro apócrifo, porque de eso no nos dicen nada los libros canónicos, los evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, no nos dicen nada de cómo fue la educación de la Virgen en su infancia. Bien. Bueno, podemos pasar al siguiente punto que me interesa tratar con ustedes, que es lo que dice el canon 301 del Concilio de Calcedonia y el canon 503 del Concilio
de San Juan de Letrán. Según este libro, que es donde están reunidos todos los documentos del magisterio de la Iglesia, que se llama así, el Magisterio de la Iglesia, cuyos autores, bueno, son los compiladores Heinrich Denzinger y Peter Hünermann. Ellos dos reúnen en este librote, vean ustedes que tiene, déjenme decirlos, 1600 páginas, 1630 páginas. Este libro es la recopilación de todos los documentos promulgados por el magisterio de la Iglesia a lo largo de toda la historia. Están incluidos aquí los documentos del Vaticano II. De modo pues que en este documento, en este libro, podemos consultar esos testimonios tanto del Concilio de Calcedonia del año 451 como del Concilio de Letrán del año 649. Vamos a ¿Qué ver. número de cánones, perdón, Fray? El del Concilio de Calcedonia es el 301. Sí, pero el otro. A ver, primero apunten el número 301 del libro Denzinger. Ahí se encuentra lo que dice el Concilio de Calcedonia. Y en el número 503 también de este libro se encuentra lo que dice el Concilio de Letrán, que se llevó a cabo en el año 649. El Concilio de Calcedonia se llevó a cabo en el año 451 y el Concilio de Letrán se llevó a cabo en el 649. Es decir, casi 200 años después, 198 años después del Concilio de Calcedonia, se realizó el Concilio de Letrán en el año 649. Y en esos dos concilios se define la virginidad de la Virgen María, que es lo que nosotros estamos revisando en este curso, porque es lo que nos toca estudiar acerca de las características, de las cualidades con que la Virgen Santísima llevó a cabo su misión de ser Madre de Dios. De modo pues que vamos a ver qué cosa dice estos dos cánones, que son los documentos fundamentales del magisterio de la Iglesia acerca de la virginidad de la Virgen. Dice así el Concilio de Calcedonia, que es del año 451. Dice así: siguiendo pues a los santos padres, los obispos reunidos en Calcedonia, enseñamos que ha de confesarse a uno solo y un mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en su divinidad, el mismo perfecto en su humanidad. Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre, de alma racional y de cuerpo. Vean aquí, toma este tema del Concilio de Éfeso, en donde afirma que la segunda persona de la Santísima Trinidad tomó carne animada de alma racional. Aquí también en Calcedonia 451, es decir, 20 años después del Concilio de Éfeso. Decíamos que el de Éfeso es el 431. 20 años después, el 451, se retoma la misma fórmula de afirmar que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, porque asumió alma racional y cuerpo de la Virgen Santísima. Y aquí añaden en Calcedonia, en el 451, que Jesucristo es consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad. Vean ustedes aquí el término consustancial, es el término teológico que ayuda a comprender de manera cabal
lo que significa que Jesucristo es verdaderamente Dios, puesto que dice que es consustancial al Padre. Por eso es verdaderamente Dios, porque tiene la misma sustancia que Dios Padre. Y luego también dice consustancial con nosotros los seres humanos en cuanto a su humanidad. Y dice que fue idéntico a nosotros, menos en el pecado, y que fue engendrado por el Padre antes de todos los siglos, y que también fue engendrado en los últimos días, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Entonces dice que fue engendrado de parte de Dios antes de todos los siglos, en cuanto a su divinidad, pero que en cuanto a su humanidad fue engendrado por la Virgen Santísima, Madre de Dios, en cuanto a su humanidad. Y también afirma que se ha de reconocer en el único y mismo Cristo las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y añade el Concilio de Calcedonia que no hay confusión entre las dos naturalezas y que tampoco están divididas esas dos naturalezas, que tampoco están separadas esas dos naturalezas en la persona de Cristo, y que la diferencia que hay entre la naturaleza humana y la naturaleza divina no fue borrada por la unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo encarnado en el seno de la Virgen, sino que cada naturaleza, la humana y la divina, conservó sus propiedades y concurrió en una sola persona o hipóstasis. Aquí la palabra griega clave de la explicación es la palabra hipóstasis, que significa que es la unión indisoluble de la naturaleza humana con la naturaleza divina en la persona de Jesucristo. De esa manera se explican en el Concilio de Calcedonia de qué manera el Señor Jesucristo no fue dividido en dos personas, sino que fue una sola persona, la persona segunda de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, el Verbo del Padre, el Señor Jesucristo, como enseñaron los profetas y como nos los ha transmitido el símbolo de fe de los apóstoles cuando afirma que fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, consustancial a los seres humanos porque tomó de la Virgen la naturaleza humana, pero que tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana estuvieron unidas por la hipóstasis en la unión indisoluble en la persona divina del Verbo de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso es el tema que afirma el Concilio de Calcedonia en el año 451. Y aquí a mí me interesa destacar que lo que dice el Concilio de Calcedonia dice que Jesucristo fue engendrado por María Virgen. Ya lo dice allí Calcedonia desde el año 451. Fue engendrado de María Virgen. Es decir, ya reconocen el título de virginidad de la Virgen. No obstante, aunque lo dicen así como de pasada, porque sobre todo quieren explicar de qué manera la Iglesia venera la humanidad de Cristo en la hipóstasis de la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina, hipostáticamente unidas, es decir, indisolublemente, sin confusión, sin separación de esas dos naturalezas y esa persona divina en el único ser que nació, fue engendrado y nació del seno purísimo de la Virgen Santísima. Bueno, esta es la explicación del Concilio de Calcedonia del año 451. Es el Canon 301
del librote este que les decía, que es el libro del Denzinger, que ustedes ya no tienen necesidad de comprar el libro porque ya lo pueden bajar del internet. Simplemente pongan la palabra Denzinger con Z. A ver, voy a acercar el libro a ver si se alcanza a ver. Acá arriba está el apellido, Denzinger. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, Gracias. sí, Ese apellido Sí. Denzinger es la palabra con la que ustedes pueden encontrar todos los documentos contenidos en este libro, lo pueden bajar de internet. Y allí en internet pueden buscar el canon 301 de este libro, y ahí está el tema que acabamos de leer del Concilio de Calcedonia del año 451. Y entonces, si no tienen alguna pregunta, pasamos a explicar lo que dice el Concilio de Letrán en el año 649. ¿Hay alguna pregunta acerca del Concilio de Calcedonia? no, Vean ustedes que ahí se habla de la unión hipostática entre la naturaleza divina, la naturaleza humana y la persona del Señor Jesucristo. No se afirma que en Cristo haya persona humana. Se habla de naturaleza humana. ¿Cuáles son las capacidades de la naturaleza humana? Pues el cuerpo, el tiempo, la vida. La naturaleza también conlleva el hecho de que es capaz de morir. La naturaleza humana de Cristo fue la que sufrió la muerte en la cruz. La naturaleza divina de Dios es inmortal. Entonces, mientras muere la naturaleza humana de Cristo, permanece viva la naturaleza divina de Cristo. Y por esa capacidad de ser Dios fue que Él nos redimió, resucitando de la muerte de la naturaleza humana. Por el poder de su naturaleza divina, resucitó su naturaleza humana. Entonces, por eso nos liberó del pecado, nos liberó de la muerte y nos prometió que también nosotros algún día llegaremos a la resurrección, porque nuestra naturaleza humana ya ha sido transformada en la naturaleza humana de Cristo, ya ha sido rescatada de la muerte. Cristo, por su poder divino, por haber sido naturaleza divina y persona divina, rescató con ese poder divino a la naturaleza humana y la hizo imperecedera en su persona humana divina de Jesucristo. Su naturaleza divina, su naturaleza humana es eterna. Ya después de la resurrección ya no va a morir, ya no va a poder sufrir otra vez la muerte. Y eso es lo que creemos porque Cristo, con su persona divina, con su naturaleza divina, con su naturaleza humana, realizó para nosotros a partir de su muerte en la cruz. Bueno, está un poco complicado, pero espero que me hayan seguido hasta aquí la explicación. está bien. Está bien claro. Por favor, si tienen alguna otra pregunta, por favor apúntenla y el lunes que nos veamos otra vez, Dios mediante, les pido de favor que formulen las preguntas que tengan. Sí. De todos modos, si me pueden mandar un mensajito a mi celular, todos tienen mi número de celular, para aclararles alguna duda, pregunta o cuestión que tengan al respecto. Bueno, Gracias, Fray. todavía tenemos unos minutos. Para Vamos ver el de Letrán. para ver lo que dice el Concilio de Letrán del año 649 y que se encuentra en este librote en el número 503. Ajá. En ese número 503, ¿qué cosa dice? Pues dice lo siguiente. Si alguno no confiesa de acuerdo con los santos padres y según verdad, por Madre de Dios a la Santa y siempre Virgen intacta María,
como quiera que concibió en los últimos tiempos, sin semen, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios Verbo, propia y verdaderamente, que antes que todos los siglos nació de Dios Padre, e incorruptiblemente le engendró, permaneciendo inviolada aún después de su parto, permaneciendo inviolada su virginidad. Si alguien no lo confiesa, está fuera de la iglesia. Eso es lo que dice el canon 503 del Concilio de Letrán del año 649. Vean ustedes aquí lo que añade a la explicación de Calcedonia. Aquí se afirma que el verbo de Dios es decir, la madre de Dios es la siempre Virgen María. Dice siempre virgen porque se refiere a que fue virgen antes, durante y después del parto. Por eso también nosotros cuando rezamos la salve decimos, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Deriva de aquí, de este canon de Letrán del año 649, que le digamos que ella es siempre virgen. También aquí el canon 503 del Denzinger lo afirma así. La siempre virgen e intacta María concibió sin semen por obra del Espíritu Santo al mismo Dios Verbo. Concibió por obra del Espíritu Santo al mismo Dios Verbo. Y que antes, que ya había nacido, había sido engendrado por el Padre antes de todos los siglos, y que fue engendrado por la Virgen en el tiempo, en la historia, para esta tierra, para esta carne, para esta humanidad, y permaneció inviolada aún después del parto. Eso es lo que afirma el Concilio de Letrán del 649. De modo pues que tenemos hasta aquí la unión entre la explicación de la Sagrada Escritura de los capítulos 1 de San Mateo y capítulo 1 de San Lucas y la explicación del Concilio de Calcedonia del 451 y la explicación del Concilio de Letrán o Lateranense del año 649 acerca de por qué la Iglesia ama a la Virgen, la reconoce, la venera como virgen intacta, es decir, que no hubo intervención de varón en la concepción virginal de Jesucristo en el seno purísimo de la Virgen María. Todavía tenemos unos minutos, quisiera saber si tienen alguna pregunta. No. No ahorita. Pues como ven, estamos en el centro de los misterios de nuestra fe, Sí. porque estamos hablando de cómo, de qué manera Dios Padre organizó las cosas para que su Hijo Jesucristo fuera encarnado y tomara nuestra misma carne, nuestra misma humanidad, nuestra naturaleza humana, porque después con esa naturaleza iba a padecer la muerte, como toda naturaleza humana, y con esa naturaleza humana iba a resucitar a la vida eterna, a una existencia ya libre de pecado, libre de muerte, libre de enfermedad, a la que todos nosotros estamos llamados, y por la resurrección de Cristo también nosotros tenemos la confianza de que algún día también nosotros alcanzaremos esa gracia, esa virtud, ese gran regalo de Dios de llegar a vivir con Cristo en el cielo, en el paraíso, con este mismo cuerpo, porque esa es una cosa muy importante. Por eso el concilio de Éfeso afirma que la segunda persona de la Santísima Trinidad fue la que tomó carne, animada de alma racional del seno de la Virgen Santísima.
porque esa carne que después se va a pudrir, se va a desmoronar, se va a convertir en tierra, esa misma carne, con esa misma carne es con la que resucitaremos algún día para la vida eterna, los que estén destinados para ese regalo que Dios nos tiene preparados. Bueno, pues aquí terminaría yo mi tema, mi explicación. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, háganla en este momento o escríbanla para la próxima reunión. Padre, Olga. Sí, dígame, Olga. Oiga, en esto que dijo, primeramente lo de Lucas y Mateo, es en relación a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Así es. Y ya lo otro de los concilios es en relación a lo de el magisterio de la Iglesia. Es correcto. Sí. Bien, gracias. Porque hablamos que el magisterio, según lo que dice el capítulo 4 de la Lumen Gentium, es lo que los obispos llevan a cabo para educar, gobernar y santificar al pueblo de Dios, a la Iglesia. Entonces, con estos dogmas, con estas declaraciones, los obispos reunidos tanto en Calcedonia en el año 451 como en Letrán en el 649, están afirmando de qué manera quieren educar, gobernar y santificar a todos los creyentes en Cristo. Educar, gobernar y santificar. Son las tres funciones que desempeña el magisterio: educar, gobernar y santificar. Santificar. Bueno, si no tiene ninguna pregunta, ya. Bueno, perdón, Fray, de ayer del obispo Nestorio, Sí, ¿él nada más quedó así excomulgado, Fray, o hizo algún tipo de religión o algo así? así es, continuó fundando iglesias, sobre todo en esa parte de Asia Menor y de Egipto, en donde afirma que la Virgen no es madre de Dios, que ella solamente es madre del cuerpo, en el que después de haber nacido, salido del vientre de la Virgen, se metió como por arte de magia, por un rayo, por un momento de lucidez. Ahí entró la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese es lo que en la iglesia se llama el nestorianismo, que es una herejía, que es una doctrina contraria a lo que fue declarado como doctrina cierta, verdadera, en el concilio de Éfeso. Ok. Muchísimas gracias, Fray. Si alguien tuviera alguna pregunta de la reunión pasada, pues también podemos decir algo, y si no, pues ya vamos a hacer una oración. Por favor. Para concluir nuestra reunión. Entonces los espero el lunes próximo. Sí. Por favor, también igual 10 minutos antes de las 5, nos conectamos para que tengamos el tema acerca de la Inmaculada Concepción. Fray, ¿se puede invitar a alguien? Claro que sí, si me manda, manda su número de celular y el nombre en un mensajito por WhatsApp y lo ponemos aquí. Desde luego que tenga también computadora así donde podamos vernos y escucharnos, ¿verdad? Con todo gusto. Sí, gracias. Inviten a 2 o 3 personas cada quien. No, perros no. Perros no, Alfredo. Es que ya le puse, perdón. Por ahí anda tu perro, dile que se calle. Perdón. Fray, nos iba a mandar unas copias o unos documentos de ayer al WhatsApp. Mi hermano José Luis Marín envió esos documentos, pero voy a revisarlo y esta misma noche se los envío a ustedes. Sí, bueno. De acuerdo, Gracias. Alfredo Cayetano, Georgina Hernández, Lupita Leurete, María Dolores Borja, José Manuel o Adriana y Olga. Les voy a enviar esos documentos, esas hojas que hizo mi hermano, el padre José Luis. Sí, gracias. Sí, Fray, gracias. Gloria al Padre y al Gracias, Fray. Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y a la muerte, ampáranos, Gran Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas Amén. gracias, Amén. buenas noches. A usted, Buenas Fray. noches, Fray. Descanse. A todos, buenas Hasta noches. luego a todos. Buenas noches a todos y muchas gracias.